El año pasado tuve la oportunidad de visitar unos amigos en Alemania, ellos viven ahí, y me llevaron a un lugar muy bonito, un lugar que se llama Selva Negra. Es un lugar que está en frontera con Suiza, entonces ya se podrán imaginar el paisaje hermoso de los pinos enormes, ese bosque tan maravilloso. Y pues bueno, yo estaba encantada, yo iba en el carro desde que llegué, me la pasaba con el celular tomando videos, pero trataba de llegar a observar hasta dónde llegaba el pino y me quedé muy impresionada de darme cuenta que no tenía fin, parecía que no tenía fin, eran pinos muy muy altos que parecían tocar el cielo. Y pues bueno, ya regresando a casa, se me ocurrió escribir una pequeña historia acerca de esa anécdota y pues bueno, yo me imaginé que me acercaba a uno de esos pinos tan majestuosos, tratando de investigar un poco más acerca de cómo llegaron a ser tan grandiosos. Y yo le preguntaba al pino que cómo le había hecho para crecer tanto, para ser tan fuerte, para verse tan magnífico. Trataba de preguntarle a qué escuela fuiste, con quién estudiaste, dónde te graduaste. Pues bueno, ya te has de imaginar lo que me habrá contestado el pino. Obviamente el pino, en mi historia, yo me imaginé que me contestaba así como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué escuela? Yo no tengo ningún título, yo no me gradué de ningún lado, a mí nadie me enseñó a ser como soy. ¿Que cómo le hice? Pues bueno, yo solamente soy un pino. Los pinos tenemos que crecer así de altos, los pinos así somos, solamente soy. Y me acordé mucho de esta anécdota y de esto que yo relacionaba al ser, al dejarse ser, al fluir y al no tener miedo de nuestras capacidades, de lo que ya nosotros sabemos que somos y dejarnos mostrar, ¿no? Mostrarnos al mundo. Recordé mucho esta historia porque justo para esta tarea estuve leyendo el libro de Abraham Maslow, La personalidad creadora. Es un libro muy interesante, muy extenso. La verdad que me pudiera llevar horas hablando de este libro, pero solo elegí un capítulo que es el de la actitud creativa. Fue uno de los capítulos que más me gustó porque Maslow empieza diciendo de la importancia de las artes aplicado en la educación, de cómo en un futuro no muy lejano, ojalá en nuestra cultura, ojalá en nuestro país, se pudiera aplicar el arte en todas las materias como una forma de enseñanza, como una forma de potencializar al ser humano. Y eso también me recuerda a cuando en la universidad yo tomé un pequeño curso de poesía. Mientras yo practicaba o estudiaba un poquito más de poesía, me di cuenta que nosotros podemos tomar sucesos buenos o malos o que nosotros le ponemos esa etiqueta o la etiqueta de bonito, feo, pero en realidad todo tiene un potencial, todo tiene su potencial como para poder crear arte, para poder crear poesía. Un artista puede llegar y transformar algo que nosotros creíamos en algo feo y puede hacer una poesía de ello. O igual hay gente que escribe de amor, hay gente que escribe de desamor y de una manera tan bella. Y algo que yo pensé en ese momento fue de la importancia de conectarnos con el arte, de que si se inculcara más el arte, si se impulsara más proyectos artísticos o se nos enseñara desde niños a tener un proceso creativo, a conectarnos con esa belleza, con nuestro entorno, pudiéramos admirar la poesía, la esencia, la belleza en todo lo que hay en nuestro alrededor. Veríamos bello los árboles, los animales, todo, todo, y eso nos ayudaría a respetar más
nuestro mundo, a tener esa conciencia más despierta. Por eso me conecté muchísimo y me hizo mucho clic esto que menciona Abraham Maslow acerca de la importancia de las artes y de cómo se debería de aplicar en la educación para llegar a ser mejores seres humanos. También otra de las cosas que habla Abraham Maslow es acerca de que vivimos en un mundo muy cambiante y que ya está la necesidad de que el ser humano cambie, de un nuevo ser humano, ese ser que sea capaz de adaptarse más fácil, que inclusive disfrute el cambio, que sea capaz de improvisar, un ser humano capaz de afrontar con confianza, con valor, con fuerza, cualquier situación inesperada. Y a lo que Maslow se refiere es precisamente algo que les quiero compartir de este libro, que es a la tarea de tratar de transformarnos en personas que no necesiten paralizar el mundo, congelarlo y estabilizarlo, que no necesiten hacer lo que sus padres hicieron, que sean capaces de afrontar con confianza el mañana sin saber qué les traerá, lo bastante seguros de nosotros mismos para poder improvisar en una situación que jamás ha existido. Esto supone un nuevo tipo de ser humano, que podríamos denominar Heracliteo. La sociedad que pueda formar personas así sobrevivirá. Las que no puedan, perecerán. También es muy interesante cuando habla del proceso creativo y lo divide en dos partes. Él habla de la creatividad primaria, que es la fase de inspiración, y lo separa de la creatividad secundaria, que es donde ya, aparte de la inspiración y creatividad, se ocupa todo eso que lleva el proceso de materializar ya lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros creamos. Bueno, ahora todo el trabajo, todo el proceso que se lleva para que exista un producto terminado. Luego también nos comienza a hablar un poco acerca de la persona creativa, que es esta persona que tiene la capacidad de sumergirse en el aquí y en el ahora, que puede también desconectarse del tiempo, del espacio, de lo que dicen los demás, de lo que está pasando a su alrededor, para concentrarse completamente en lo que está sucediendo en su interior. Y habla también de que todos tenemos la capacidad de lograr esto, que inclusive ya en muchas ocasiones hemos vivido eso de sumergirnos en una idea, en una situación que nos hace sentir que nos desconectamos y empieza a suceder esto que realmente es una forma muy natural del ser humano, que no es nada extraño ni nada del otro mundo. Y él habla mucho de sus investigaciones y en una parte de su libro él comenta acerca de esto. Dice: mis investigaciones de lo que denomino experiencias cumbres muestran que tales experiencias son perfectamente naturales, fácilmente investigables y, lo que aquí nos concierne, que tienen mucho que enseñarnos acerca de la creatividad, así como de los otros aspectos del funcionamiento cabal de los seres humanos cuando se realizan más plenamente a sí mismos, de forma más madura, evolucionada y sana, cuando son, en una palabra, más plenamente humanos. Esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de manera natural de conectarnos con el aquí y el ahora, de podernos concentrar. Todos tenemos ese potencial de ser creativos, que es la fase primaria que él comentaba, este momento de inspiración, de que sientes que la luz te iluminó y que viene una idea genial a tu cabeza, porque muchos hemos tenido la idea, a lo mejor a través de un sueño o de repente una idea que se nos viene de pronto, de escribir algún poema o algún título de un libro, o tenemos así como la cosquillita, ¿no? De tal vez escribir una canción o componer algún tipo de música, no sé, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido inspirados. También nos habla de cuáles son las cosas que suceden en estos momentos, cuando estamos llegando a ese momento
que estamos experimentando un proceso creativo, que la inspiración viene a nosotros. Y él menciona diferentes puntos, yo conté, son 18, y él habla, por ejemplo, en primer lugar dice renunciar al pasado. 2, renunciar al futuro. 3, inocencia. 4, reducción de la conciencia. 5, pérdida del ego, que viene siendo el olvido de sí, el olvido de la autoconciencia. 6, la fuerza inhibitoria de la conciencia. 7, los temores desaparecen. 8, disminución de las defensas e inhibiciones. 9, fortaleza y coraje. 10, aceptación, que viene siendo la actitud positiva. 11, confiar frente a intentar, controlar, esforzarse. 12, receptividad taoísta. 13, integración del conocedor B. 14, permiso para sumergirse en el proceso primario. 15, percepción estética en lugar de abstracción. 16, máxima espontaneidad. 17, máxima expresividad. Y 18, fusión de la persona con el mundo. En el primer punto, que habla de renunciar al pasado, habla de ese poder que tenemos de concentración en el presente y de no solamente estar haciendo como que escuchamos o que vemos sin realmente observar y prestar atención. Él habla de que se trata de encontrar o resolver el problema observando dentro del mismo problema. Y es que también podemos utilizar el pasado como una manera de solucionar un problema cuando recurrimos a información que ya está almacenada en nuestra memoria, donde ya nos ocurrió tal vez una situación muy similar, y de esa manera sí podemos adquirir o ir hacia atrás para retomar esa información que nos va a ayudar ahorita en el presente a resolver algún problema. El renunciar al futuro es el segundo punto. Pues qué tan importante es igual conectarnos con el presente, el no estar solamente escuchando o haciendo como que prestamos atención para saber o estar pensando en qué vamos a contestar, sin realmente poner conciencia o poner toda nuestra atención en lo que nos está diciendo la otra persona. También habla de esa preparación que nosotros tenemos siempre para el futuro, de estar preocupados de qué va a pasar, de no estar viviendo en el presente, siempre estar como adelantándonos a los sucesos. Es una manera de nosotros querer tener el control, de ser muy aprensivos. Entonces, pues en este punto él habla de renunciar al futuro. Eso se tiene que dar, o eso es lo que sucede cuando nosotros estamos teniendo esa chispa de creatividad. En el punto 3 habla de la inocencia, de que es necesario vivir esa inocencia en cuanto a no juzgar, en cuanto a no pensar es bueno, es malo, es bonito, es feo, no ser selectivos, sino más bien como fluir, tener esa libertad, esa capacidad de asombro, el aceptar cualquier cosa que venga, no pensar que es algo justo o injusto. De todo eso nos habla Abraham Maslow, y bueno, el claro ejemplo es en los niños, que ellos con su inocencia se toman todo muy, digamos, a la ligera, ¿no? Muy fluyen más bien con todo lo que sucede a su alrededor. En el cuarto punto habla de la reducción de la conciencia. ¿Qué tan importante es el no ser tan conscientes de los demás? De que no nos importa el qué dirán, sino conforme menos nos importa lo que vayan a pensar de nosotros, más nos permitimos ser nosotros mismos. El no tratar de complacer a los demás, el no quedar bien, el tratar de agradar, el que nos acepten, todo eso. Cuando disminuimos eso, pues bueno, empieza a generarse esta creatividad. Es algo así como quitarse la máscara.
Si ya no tenemos público para quien actuar, pues dejemos de ser actores. El quinto punto habla de la pérdida del ego, el olvido de sí. Igual, repitiendo un poco, es ser nosotros mismos, el no juzgar, el no ser ese observador que todo critica, que todo quiere cambiar, que todo quiere controlar, sino el olvidarnos, el fluir, el buscar ser más auténticos, el no rechazarnos, el sentirnos cada vez más unidos con nuestro entorno. Eso nos va llevando, nos va acercando cada vez más a nuestra verdadera identidad. El sexto punto es la fuerza inhibitoria de la conciencia. Esto perjudica el pleno funcionamiento de la creatividad o inhibe la espontaneidad y expresividad. Pero bueno, también es cierto que la autocrítica, la observación y todo eso es muy necesario para la creatividad secundaria, para cuando ya vamos a llevar a cabo el proceso de creación, el proceso de materializar nuestra idea y que dé como resultado un producto terminado. Y el punto 7, 8 y 9 van de la mano, son algo más o menos parecido. El punto 7 dice que los temores desaparecen. El punto 8 habla de la disminución de las defensas e inhibiciones. Y el punto 9 habla de la fortaleza y coraje. Y esto es cierto porque cuando sentimos ese momento de inspiración es cuando nos sentimos mucho miedo y nos dejamos llevar, nos sentimos valientes, no actuamos con tanta cautela, no tratamos de controlar nuestros impulsos y también, pues bueno, el sentirnos valientes, el sentir esa fortaleza, ese coraje, nos hace ir tal vez a investigar cosas misteriosas, nos hace ir más allá de lo que nos parece familiar y pues bueno, todo eso va de la mano con experimentar, con crear cosas nuevas, con descubrir y va muy ligado a la creatividad. También habla en el punto 10 de la aceptación, de la actitud positiva, que cuando estamos en este proceso, que estamos en este deslumbre de creatividad, tendemos a ser más positivos que negativos. Y en el punto 11 habla de confiar frente a intentar, controlar y esforzarse. Es como la no resistencia, como el dejar que las cosas fluyan, el pensar que si las cosas suceden es por algo y dejar que eso suceda, que eso haga lo que tenga que hacer y que termine, ¿no? Termine de ser lo que tenga que ser. También eso está relacionado en cuanto a no bloquearnos contra algún asunto, como lo mencionaba, el fluir, el no controlar el resultado, el confiar en nuestra capacidad, en nuestra improvisación. Todo eso va ligado a estos dos puntos, que es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos en ese momento. El punto número 12 habla de la receptividad taoísta, cómo podemos tener la capacidad de admirar toda la riqueza de lo que está sucediendo, de la situación, del asunto o de la cosa que estamos tratando de resolver, sin necesidad de controlar, de, como decimos, ¿no? De meter nuestra cuchara, ¿no? Sino dejar ser las cosas. Otra vez volviendo al mismo tema, el fluir, el dejar que las cosas sucedan. El punto número 13 habla de la integración, de cómo el ser se siente en una sola pieza, cómo se siente sumergido en el presente, cómo se siente asociado con lo que le está sucediendo, con todo este proceso, con lo que está pasando en tu interior, cómo siente esa unificación. El punto 14 habla de permitirnos sumergirnos en el proceso. ¿Cuántas veces nuestra mente está analizando, está criticando, está diciéndonos
qué es correcto, qué no es, y nos volvemos luego esclavos de esos pensamientos que realmente no sabemos si son ciertos. Entonces, la importancia de darnos ese permiso, de dejarnos sentir, de dejarnos ser, de dejar que las cosas fluyan, eso es algo muy importante en el momento de estar pasando por el proceso primario de creatividad. El punto número 15 habla de la percepción estética en lugar de la abstracción. La abstracción pues se trata de seleccionar y rechazar, mientras la percepción estética es más bien de disfrutar, de saborear, de deleitarse, de no estar juzgando, no estar rechazando la información, sino más bien como integrándola, fluyendo, disfrutando ese proceso. Eso es algo muy importante que se tiene que dar cuando estamos hablando de creatividad. Y volviendo un poco al ejemplo de la poesía que les comentaba, cómo es importante el saber o el tener esa conciencia de saber que todo se puede disfrutar por igual, que no es necesario interferir y que de todo podemos sacar provecho. El punto 16 habla de la máxima espontaneidad. Pone de ejemplo las parejas de baile, cómo se van adaptando. Habla de esa importancia en cuanto a la adaptación. Debemos encontrar esa capacidad para adaptarnos, para improvisar, sacar provecho a esa espontaneidad. El punto 17 habla de la máxima expresividad. Cuando ya no tenemos miedo de mostrarnos, cuando estamos expresándonos de una manera muy sincera, y también él relaciona mucho la espontaneidad con la expresividad, porque dice que ambas implican sinceridad, naturalidad, veracidad, franqueza, no imitación, y también habla de la falta de esfuerzo o tensión, la no interferencia con el fluir de los impulsos y la libre expresión radiante del ser profundo. Y el último punto, el punto número 18, habla de la fusión con el mundo. El entender que somos una unidad, que no somos seres aislados, que estamos conectados, que una alteración en algo nos altera a nosotros mismos, que lo que le pasa a otros también nos influye en nosotros mismos, el no sentirnos como alguien separado de todo lo que existe en el mundo, sino sentir esa unión, esa unificación. Y bueno, pues a mí me encantó este capítulo, es algo con lo que yo me conecto mucho porque pues sí me ha tocado experimentar este proceso de creatividad y se me hizo muy interesante todos estos puntos, todo lo que sucede en nuestro ser cuando nos conectamos con esa creatividad. Y se me hizo muy interesante cómo divide la creatividad primaria con la creatividad secundaria. Y yo diría que es tener el balance. Es muy importante conectarnos con el aquí, con el ahora, el fluir, el no tratar de controlar, el tener esa confianza de que nuestra intuición tiene mucha sabiduría y el dejarnos guiar y dejarnos llevar por esa intuición es algo muy bueno. Pero también por el otro lado, el ser analítico, el ser crítico, el observarnos, también es algo muy bueno para poder materializar lo que nosotros en primer lugar coincidimos en nuestra mente. Entonces para mí es muy importante el equilibrio. Se me hace muy interesante todo esto que nos comparte Abraham Maslow y pues bueno, ese es lo que yo te diría, ese es mi mensaje. Ahora que ya sabes que el proceso creativo lo puede desarrollar o más bien está de manera natural en todo ser humano, pues puedes practicarlo, puedes aplicarlo en tu vida porque esto nos va a llevar a ser mejores cada vez. Y sobre todo practicar esto del balance, el balance en tu vida. No volarte, por así decirlo, no quedarte nada más en la creatividad, sino también aterrizar y llevar a cabo todos esos proyectos, todas esas ilusiones, sueños que tú tengas.
Así que hay que permitirnos ser, permitirnos fluir, dejar que esta creatividad aflore y que desarrollemos cada vez más esta capacidad para conectarnos con el presente. Permítete ser auténtico porque eso te va a hacer sentir realizado.